They're so beautiful. Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Muy buenos días a todos y todas, donde quiera que se encuentren. Aquí desde ABC Latino, yo soy Enrique Robolunski y estamos aquí con nuestros grandes amigos, compañeros de vida, de profesión, de aventuras. Estamos con Antonio Flores Lobos, el mochilero, el programa de radio que tiene todos los días por Radio Kingston, y Pocho Salcedo, que tiene su programa de televisión, el ADN de las noticias, y que sale por todas partes, porque está en los canales de cable a lo largo y ancho de todo este país, pero también internacionalmente por toda Latinoamérica. Así que bienvenidos a los dos a esta nueva mesa de barrio. Muchas gracias, muy agradecido, como dicen por ahí. No, agradecidísimo. Qué placer estar nuevamente con dos amigos, este trío que se reúne de vez en cuando y desde luego con toda tu amable audiencia. Un saludo fuerte. Y tenías razón, estar con estos tres, como comenzaste diciendo, porque tú estás contigo mismo. Así que eres parte de estos tres. Ah, muy temprano Ah, todavía para pensar mejor. Sí, sí, tienes razón. así es. Y el programa de hoy tiene que ver con el artículo de Patria Grande que sale en la revista de ABC Latino, la revista mensual, bilingüe, multimedia interactiva del mes de diciembre. Y tiene que ver con ese tema, que es algo que me llamó la atención y quiero compartir este tema con nuestros colegas acá para hablar de lo que es el sueño americano. Y les voy a resumir rápidamente el artículo. Ya saben que lo pueden encontrar si aún no reciben la revista todos los meses. La pueden encontrar en www.abclatino.net y en la sección multimedia, la sección de la revista Magazine, van a tener todos los números de la revista. Pero la pregunta es, ¿dónde está hoy el sueño americano? Y lo interesante de esto, más allá del análisis que pueden encontrar en el artículo sobre qué es realmente el sueño americano, es que se está produciendo algo muy interesante en esta parte del mundo, en los Estados Unidos, porque cada vez más, y debido a las políticas de este gobierno presente, cada vez más son los mexicanos de origen mexicano nacidos en Estados Unidos, los hijos de aquellos mexicanos que emigraron a los Estados Unidos, que están mirando hacia el sur en búsqueda del sueño americano. Es decir, estas políticas represivas, coercitivas contra los inmigrantes, inéditas en un país de inmigrantes, donde tantos jefes de Estado a lo largo de muchísimo tiempo manifestaron que era un país que era grande porque
tenía inmigrantes de todas partes del mundo y hoy son perseguidos. Eh, Esta gente, estos nativos norteamericanos con ascendencia mexicana, están mirando a México para ir a recuperar el sueño americano. Y entonces, esta es un poco la temática del día de hoy que quería conversar con el mochilero y con Pocho sobre esto que se está dando hoy en día porque ocurre cada vez más y más. Y ahí les dejo un poquito de entrada a ver qué piensan ustedes de esta inmigración al revés. Eh, claro que muchos se van por estas políticas muy represivas contra los inmigrantes y deciden regresarse. Pero aquí estamos hablando de aquellos que realmente ya son ciudadanos norteamericanos y sin embargo buscan recuperar la identidad y el pasaporte norteamericano. Mexicano. Bueno, la verdad, es un tema bastante interesante en el sentido de que sí, posiblemente ese sueño americano que nos vendieron, del cual siempre hablamos, de que vamos a venir acá, comprar casa, mandar los hijos a la universidad, tener el carro, tener vacaciones y todo eso, pues ya parece no estar tan accesible a muchas personas. Y ese sueño, pues de cierta manera, para muchos ya no existe, porque preguntabas por ahí, ¿dónde está? Pues la verdad que no está por ningún lugar, sobre todo para las personas que pues son personas de bajos recursos que hacen trabajos no bien remunerados, o sea, que ni siquiera hay vacaciones para ellos. Es que a eso se aúna la situación, el tratamiento que se le está dando a los inmigrantes mexicanos o cualquiera de colorcito así, como digo yo, acanelado, sabrosón. Pues eso invita de cierta manera a revivir o repensar lo que, en un lugar donde podríamos vivir mejor, porque al final de cuentas la migración se crea por gente que anda buscando un mejor lugar para vivir. Entonces, cuando las circunstancias están mejores en algunos países latinoamericanos, podemos decir que es tiempo de regresar. Ahora, para las personas nacidas acá, hijos de los emigrantes, pues es una oportunidad para ellos porque se pueden ellos desarrollar en ambas sociedades con dos pasaportes, con dos ciudadanías. Y si es más conveniente para ellos vivir allá, trabajar desde allá, ganar dólares desde allá, pues la migración de estas nuevas generaciones está haciendo eco, sobre todo en algunas partes muy atractivas de México, Ciudad de México, las costas, etcétera, etcétera. Es que sí, parece que se está dando una inmigración en reversa, aunque debo decir que también México todavía es un país bastante violento y por lo tanto, pues eso de cierta manera detiene a que muchos hijos de inmigrantes regresen o vayan a México. Pero eso esperemos cambie la cuestión de la violencia para que haya más flujo de personas que ya no pueden o no quieren estar acá. Y casi, casi entre ellos me incluyo yo de cierta manera porque me aterra oír la forma en que el presidente se refiere a los inmigrantes de Somalia o refugiados. Entonces, me aterra esas cosas. Entonces, rápidamente le voy a decir, estaba planeando yo un viaje de Roswell al Área 51. Dije, voy a darme un viaje por el desierto, conocer el suroeste, pero estaba precisamente viendo un video sobre cómo hay o sea, cámaras de emigración secretas por diferentes partes del país en donde te leen la la placa del carro y rápidamente si tienes alguna infracción, qué sé yo, algo que has hecho, pues rápidamente se conectan con una persona que te puede tener. Y están hablando no solamente de personas inmigrantes, sino personas común y corrientes, ciudadanos estadounidenses, que están siendo de cierta manera detenidos sin razón. Entonces, ese ambiente como que para mí
me deja mucho que desear. Pocho, Bueno, estás muy gracias. reflectivo. En primer lugar, quiero agradecer a Antonio porque me dio ese tip de que están chequeando las placas. Yo debo $5.75 al parqueo acá en mi ciudad, así que lo primero que Más hago vale que lo pagues. en cuanto termine este programa me voy a pagar eso. Pero yo creo que hace algunos 20 años atrás, tal vez un poquito más, salió a la venta un libro que decía The World is Flat, el mundo es plano, y hablaba de cómo ha cambiado esa dinámica de interacción entre los países, cómo Juan Pérez en un lugar de Latinoamérica o otro señor en el Asia o en el África puede tener acceso a información, puede tener acceso a cosas que antes solamente las podías hacer, entre comillas, en el primer mundo. Entonces él decía que las cosas se están equiparando más. Fue un libro sensacional, y creo que estamos en una segunda o tercera etapa en la cual no solamente podemos acceder a información, pero podemos trabajar desde cualquier parte del mundo. Y eso es un componente muy importante porque eso nos permite participar de la llamada economía naranja, y no sé por qué llaman la economía naranja, pero es así como se refieren a este tipo de personas que virtualmente pueden trabajar desde cualquier parte del mundo, exportar su conocimiento, participar uno a uno. Y lo que decía Antonio, muchos inmigrantes mexicanos y de otras nacionalidades que han nacido acá se pueden fácilmente integrar a cualquier sociedad y trabajar en cualquier lugar. Entonces, eso facilita una inmigración al revés, si podríamos decir. La otra parte, yo no soy un fan del sueño americano, me parece que es un marketing excelente que se hizo en los años 50, 60, 70, 50, etcétera. Pero como todo plan de marketing, tiene sus bemoles, y todos hemos abrazado eso globalmente. Pero ahora en esta nueva globalización, que donde tenemos más información, etcétera, y más oportunidades, yo creo que el sueño, que no quiero llamarlo sueño americano porque todo el mundo tiene un sueño en cada lugar, el sueño principal de los inmigrantes es no salir de su propio país, pero uno sale, se puede realizar. Así que lo que vemos en México me parece que es una tendencia mundial, al margen de quién sea el mandatario de este país o quién puede ser en los próximos años. ¿Qué será en 10, 15 años? Yo creo que todos vamos a poder realizar parte de nuestro sueño virtualmente, trabajando pocas horas y de distintos lugares. Es interesante lo que ambos plantearon del trabajo a distancia, ¿verdad? Si alguien lo reconoce bien, ese soy yo, que he trabajado viajando por todas partes y donde tenga una buena conexión con el internet, yo no tengo problema. Por ejemplo, Este, estás en una cárcel de alta seguridad en algún lugar extraño y nadie sabe eso. No, 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 por favor, no, 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 no. porque hay siempre alguien que se cree cualquier cosa. No, por favor. No, 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 una no, no, broma no, no. pesada de mal gusto, No, pero no, 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 no. es así, de Pero acuerdo, sí desde es cualquier parte. cierto eso del trabajo remoto. Ahora, yo creo que más allá de aquellos que puedan trabajar remotamente, hay algo muy interesante y es que en este momento, y lo comentaba con Antonio en su programa de radio hace tan solo unos pocos días, hay 1 millón de norteamericanos viviendo en México en este momento, ya más de 1 millón. Eh, una concentración es la concentración más alta de norteamericanos fuera del país, que están viviendo en México. 700.000 de ellos tan solo en el DF, la capital de México, ¿verdad? Y
A mí me ha tocado en mis viajes por México, mi país adoptivo, como todos saben, encontrarme con muchas de esta gente que vive ahí permanentemente. No estamos hablando de los que van durante temporadas, porque durante el invierno de América del Norte, de Canadá y de los Estados Unidos, durante los meses de invierno, hay una migración masiva, ¿verdad? Por el invierno que se van a México y quizá puedan tener sus casas o van a alquilar, pero estamos hablando de aquellos que eligieron vivir todo el año en México. Y conversando con ellos, descubrí algo que yo mismo lo pude comprobar. Sí, es cierto, como decía Antonio, que hay violencia. México tiene mucha violencia, no cabe la menor duda. México tiene corrupción, no cabe la menor duda. Pero no es, no sé cómo decirlo, no es tal como se quiere anunciar o como se difunde a través de los medios periodísticos o a través de los comunicados del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde realmente las indicaciones son no ir, no viajar. Y este millón de personas que están ahí viven toda su vida. ¿Por qué? Porque el mexicano en sí, y el ambiente mexicano de los pueblos, de las ciudades pequeñas, de las villas, de los lugares, distintos que sean, sean las costas, sean las montañas, sean los llanos, eh, es muy cordial y que recibe a la gente. Y sobre todo si los que vienen de afuera hacen el esfuerzo de aprender el español, ¿verdad? Pero hay otra característica que está ocurriendo en México hoy en día. Todos saben, no hay, no creo que a nadie le venga como sorpresa que realmente yo creo que el gobierno actual de México, que comenzó 7 años atrás, este movimiento que se da en llamar la Cuarta Transformación Mexicana, primero con Andrés Manuel López Obrador y hoy en día con Claudia Sheinbaum en el gobierno, ha producido o ha traído cambios profundos que afectan a la sociedad de manera positiva y que hacen que los mexicanos nacidos en el norte miren de volver a su propio país por las oportunidades que se están dando. Y quisiera, ¿qué les parece si antes de debatir esto, de hablar de esto, escuchamos un poquitito nomás a la presidenta de los mexicanos, Claudia Sheinbaum? ¿Les parece que la escuchemos un poquito? Adelante. A ver, vamos a ver acá porque quiero, yo creo que ella lo define muy, muy bien y hay algunas cosas que vale la pena escuchar. Escuchémosla unos minutos. Fíjense que hace unas semanas, un mes prácticamente, se dio una noticia muy importante en el país, muy importante. Una noticia que debería de haber permanecido semanas en los medios de comunicación. En 6 años del gobierno del presidente López Obrador, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. 6 años. Y además, la desigualdad disminuyó. O sea, la diferencia entre los más ricos y los más pobres disminuyó.
en 6 años. Llegamos a ser, como país, uno de los países más desiguales de todo el mundo. Y ahora, después de 6 años de transformación, 7 años ya de transformación, somos el segundo país menos desigual del continente, después solamente de Canadá. Muy bien. Eh, Cortito, ¿verdad? La presidenta Sheinbaum hablando de algo que es muy, muy importante y yo creo personalmente que tiene mucho que ver con esta nueva mirada de hacia el sur, ¿verdad? O hacia México, más en particular. No es poca cosa sacar de la pobreza a 13,5 millones de personas en 6 años. No es poca cosa, creo que es monumental, es algo muy, muy importante. Y creo que eso también está favoreciendo esa nueva mirada hacia el sur. Bueno, sí, definitivamente los gobiernos de Andrés López Obrador y la presidenta Sheinbaum realmente han transformado o están transformando el país, a diferencia de los antiguos gobiernos que, pues sí, de la brecha entre ricos y pobres era mucho más grande. Sí, eso motiva a gente a realmente mirar al sur y para aquellos que están buscando un lugar donde vivir más económicamente, pues obviamente aparece México en el mapa. Y ese millón de personas del que hablas, Enrique, pues creo que pues se han decidido residir en México, yo creo que primordialmente, aparte por el encanto de los mexicanos y la comida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es la cuestión económica, porque aquí estamos hablando en Valle del Hudson, para encontrar un apartamento para vivir, 1,500, $2,000 por mes. Te vas a México y por 300, $500 te encuentras un buen apartamento en una buena localidad. Por lo tanto, eso pues motiva a las personas a mudarse para allá. Y para aquellas personas, por ejemplo, que ya están jubiladas, que les llegan unos $2,000 de dinero por mes de la Agencia del Seguro Social, pues con esos $2,000 puedes vivir bastante bien allá. Sin embargo, aquí con $2,000, pues realmente no te alcanza para mucho. Y ahí está la cuestión también de que, pues, vas a vivir allá con un mejor clima. Regularmente, algunas veces hasta este dinero te alcanza para que te hagan la comida o te limpien la ropa, etcétera, etcétera. O sea que el incentivo económico pienso que ha hecho a que estas personas estadounidenses se muden a México. Ahora, eso obviamente tiene un problema para la comunidad mexicana allá, en donde ya, que este es otro tema que me imagino que se abordará o se ha abordado anteriormente, que es de la gentrificación. Y Ujú. cuando vienen los estadounidenses con dólares, pues te pueden comprar cualquier edificio. Y el problema es de que en muchos lugares se apropian de edificios históricos ah, en las ciudades, edificios coloniales, los arreglan, los ponen en Airbnb y mientras tanto la comunidad mexicana pues está siendo desplazada por ellos. Y esto no es solamente en México, obviamente es un problema internacional, pero en México, como he visto ya en Barcelona, pues la gente local está opuesta a que esto ocurra y están ya demandando a los gobiernos a que hagan algo al respecto porque están votando a la gente que por generaciones vivió en centros coloniales y en lugares bellos para que otros vengan y pues vivan de eso, ¿no? Sí, eso se ve particularmente en el DF, que reúne la mayor concentración de extranjeros o de norteamericanos dentro de México. No tanto en otras regiones que yo haya visto, pero en el DF sí es cierto y tú ya empiezas a ver los barrios preferenciales donde el mexicano medio no puede acceder a vivir en esos barrios. Eso es cierto, sí.
pero a nivel de población, el hecho de que la población pueda estar mejor. Y mi pregunta o mi duda cuando la escucho a Claudia Sheinbaum hablando de estos 13,5 millones de personas saliendo de la pobreza y cómo México pasó de ser el país más desigual del continente a ser el segundo más igualitario luego de Canadá, mi pregunta que yo me hago a mí mismo y se las hago a ustedes, cuando uno escucha Canadá y dice, Canadá es el país con menos desigualdad de estratos sociales, nadie pone el grito en el cielo porque es Canadá. ¿Qué es lo que hace que Canadá pueda tener una sociedad más integrada y que pueda ser aceptado mundialmente? Luego vamos a un país, el segundo en el continente, que es México, con menos desigualdad, y todos o muchos políticos dentro del país y fuera del país ponen el grito en el cielo como si eso fuera algo malo, como si le estuvieran robando, como si fuera, no sé, no quiero decir Robin Hood, porque Robin Hood siempre tenía algo de justiciero, ¿verdad? Pero sí como que está la imagen de que todas las medidas del gobierno para apoyar a los que menos tienen, los planes sociales, los planes de bienestar, esos planes que ayudaron a bajar la desigualdad sean vistos como malos, incluso por mexicanos que viven en los Estados Unidos. ¿Por qué esa doble vara si comparamos a los dos países con menos desigualdad hoy en día en el continente? Yo Pocho, creo no sé si que, lo has pensado alguna vez. mira, yo soy, hablando acá más o menos de laboratorio, porque ustedes tienen una experiencia mucho más cercana con México, pero eh, viendo en líneas generales, el enfoque que siempre ha habido con Canadá es diferente al enfoque que ha habido con México, ¿no? En México, siempre ha sido un país de extremos, ¿no? Y más bien en Canadá, me imagino deben haber extremos, pero la opinión general es que es una taza de leche, ¿no? Su ejército siempre ha sido amigo, el país ha sido amigo, etcétera. Con México hemos tenido otra relación como país, como Estados Unidos. Por otra parte, pienso yo que según las estadísticas, como no solamente se redujo la pobreza, pero se incrementó el empleo, en fin, cosas muy extraordinarias que pasaron en México, yo creo que van a ser sostenibles y México debería darle un gracias. A China, que se puso en problemas con los Estados Unidos, porque siempre me he preguntado yo, ¿cómo es posible que lo que hacen los chinos, estando a miles y miles de kilómetros, no lo pudiese hacer en México, que tendría un mercado laboral relativamente que no es caro y que tendría un acceso a Estados Unidos, pero muy, muy expedito? Y China por 20, 25 años se ganó esa plaza y desplazó a México y México tuvo su partecita, pero China tuvo la parte mayor. Y ahora con estas disputas entre Estados Unidos y China, con el tema de las tarifas, etcétera, yo creo que la dirección de tener relaciones económicas con México y Estados Unidos se ha incrementado notablemente porque va a ser un reemplazo natural de China, especialmente por su cercanía y porque ya tiene una capacidad industrial interesante México. Así que es una combinación también internacional, unos cambios que se han dado en los últimos años que está ayudando a México y muy bien, AMLO y Claudia están aprovechando esa circunstancia en general. Pero volviendo muy rápidamente a tu primera pregunta, sí, vemos a México de una manera distinta a la que vemos a Canadá, creo desde la fundación de los dos países.
Mm. Y algo interesante, siguiendo con lo que tú acabas de decir, en ese mismo vídeo de Claudia Sheinbaum, que a propósito, si lo quieren ver entero, son 13 minutos imperdibles y está en la revista de ABC Latino del mes de diciembre. Ahí pueden hacer un clic directamente y ver el vídeo en sus teléfonos o en sus computadoras, el vídeo completo. Pero en ese mismo vídeo ella habla de que antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hace 7 años atrás, antes, por 34 años, el salario mínimo en México no había crecido. 34 años. Es más, los presidentes anteriores se jactaban de atraer a las industrias para que fueran a México porque la mano de obra era barata. Desde que asumió esta, o desde el momento de esta cuarta transformación, 7 años atrás hasta el presente, el salario mínimo, sobre todo en las fronteras, en la frontera de Tijuana, Mexicali, que tú conoces muy bien, Antonio, donde se instalaron todas esas maquilladoras, todas esas fábricas eh, que venían de los Estados Unidos por la mano barata. El salario aumentó 4 veces y medio y está la promesa de este gobierno, que en el sexenio en México los gobiernos tienen una duración de 6 años cada uno, se iba a incrementar aún mucho más por una premisa muy simple. Y Claudia Sheinbaum lo explica muy bien. Ella dice, porque cuando tú apoyas y le das beneficios a los que menos tienen, todos pueden crecer. Es como cuando tú tienes un árbol y riegas las raíces y ese árbol crece con mucha más fuerza. Eh, Eso es un poco lo que está ocurriendo en México. Pero yo me pregunto, y volviendo a esa comparación con Canadá, y tú decías, sí, porque Canadá son muy distintos, y es cierto históricamente y todo. Pero y esto es para ti, Antonio. ¿Por qué hay tantos mexicanos? Yo conozco a muchos mexicanos viviendo en Estados Unidos, viviendo en el Hudson Valley, en distintas ciudades, que, que realmente no están viviendo el sueño americano desde que llegaron a este país. No están mejor que antes, sus hijos no están mejor que ellos cuando llegaron a este país. Les cuesta mucho, tienen que trabajar muchísimo y sin embargo son opositores a este gobierno de transformación. ¿Por qué se da eso? Bueno, yo pienso que al fondo de todo esto está la educación. Por años y años y años, en México, como en muchos países de Latinoamérica, la educación no era primordial para educar a sus gentes. O sea que, y por tal razón, la mayoría de la gente que emigró, pues vienen sin una profesión realmente, a encontrar trabajos en donde los puedan encontrar. Obviamente, pues hay muchos trabajando en el campo agrícola, en la construcción, en los servicios de hotelería y restaurantes. Y es una, es una tradición que se pasa entre familias, porque es muy claro, por ejemplo, cuando allá en México existía de que cuando un jovencito no quería ir a la escuela, pues decía, bueno, ponte a trabajar entonces. Y eso de cierta manera ha seguido a través de las generaciones. Está cambiando poco a poquito, pero como somos personas que realmente hacemos los trabajos menos remunerados, de los que no quieren hacer los estadounidenses blancos, pues nos toca trabajar ahí. Y, y de ahí no hemos salido, no hemos quedado estancados, porque
vuelvo, repito, creo yo, en la cultura mexicana, no ha habido ese enfoque en la educación. O se puede decir, por ejemplo, en la comunidad judía, que la educación es súper importante para avanzar. Ese no ha sido algo, que ha estado en la mente de las comunidades mexicanas. Y es por eso que pues no tenemos ese maldito sueño americano realizado, porque pues con esos trabajos y salarios pues no va a alcanzar para más. Ahora, volviendo a lo de México que mencionabas sobre todas estas cosas que han estado haciendo, este, pues sí, los salarios subieron en las ciudades fronterizas más que todo, y anteriormente, pues sí, había muchos trabajos, porque muchas maquiladoras, no solamente de Estados Unidos, pero de Japón y Singapur, y Corea, que traían sus compañías a la frontera para ensamblar sus productos y pasarlos a Estados Unidos. Pero los salarios eran tan bajos que la gente que trabajaba en las maquiladoras emigraba a Estados Unidos. Y muchos de nosotros nos vinimos así porque, pues, si vas a trabajar por una compañía y que te paga lo que tú puedes ganar al otro lado del alambre, decimos nosotros ahí, este, lo que ganas aquí en un día lo puedes ganar ahí en una hora, pues obviamente siempre la comunidad mexicana, sobre todo en la frontera, se venía a este lado. Ahora, ha estado cambiando, los cambios me ponen a pensar en el fútbol, ¿no? Cuando un equipo de fútbol, como fue en México, de que jugar a empatar, o sea, de que no pensabas tú que le podías ganar a un grande. Ahora tenemos un gobierno que de cierta manera te trae ese orgullo mexicano y que te dice que tú puedes llegar a hacer lo que quieres. Y por lo tanto, pues hemos visto un desarrollo. Inclusive estaba viendo por ahí que hace unos días la presidenta Sheinbaum diciendo en México se iba a hacer una tremenda inversión en inteligencia artificial, aparentemente de la más grande de Latinoamérica. O sea, cosas que México está construyendo en este momento una supercomputadora como la que tienen los países más avanzados, la supercomputadora más importante y de mayor potencia de toda América Latina. Es lo que está construyendo México, y ya se anunció que una vez que culmine eso va a estar para servicio de todos los entes, de todas las universidades, los entes científicos, las empresas, para todos los que quieran aprovecharlo dentro de México. Sí, así no, es. definitivamente, o sea, está Sheinbaum y el presidente Andrés López Obrador, pues nos están sacando eso que sí, en México se puede, y ahora podemos ver que hasta aviones se están fabricando en México, no necesariamente ensamblados de compañías extranjeras, sino aviones mexicanos, carros mexicanos, y pues eso ya nos han metido en la mente de que sí podemos avanzar, no tenemos que solamente exportar aguacates o tequilas, sino que podemos crear cosas sofisticadas y ponerlas al servicio o de la humanidad o del negocio que para exportar. Y sí, eso es otra actitud. Y una cosa que quieren hacer también, que está en el proceso, es de que, no sé, en Argentina o Bolivia, pero en México la semana de trabajo es de 48 horas todavía. La presidenta quiere bajar esto a 40 horas, como muchos de los países, que pienso yo que es súper importante, porque yo, siendo una persona que me encanta tener tiempo libre, pues no quiero estar trabajando 48 horas a la semana y dedicar menos tiempo a lo que yo quiero hacer o a la familia. Entonces, es algo que trae la presidenta Sheinbaum, esta nueva corriente de políticos que, pues, obviamente eleva, al final de cuentas, la calidad de vida del mexicano. Mm. Tú mencionaste, eh, disculpa, cortito, Pocho, tú mencionaste educación, y algo muy interesante es que este gobierno, el de Claudia Sheinbaum, se propuso y lo está haciendo de construir universidades nacionales en todos los distritos, en todas las provincias, no sé cómo lo llaman en México, en todas las regiones, Estados, estados, sí. en todos los estados
de México. Y es más, en el discurso que acabábamos, la presentación que acabamos de escuchar un poquitito, ella estaba, y no recuerdo si estaba en Mexicali o en Tijuana. En Eh, Mexicali prometió una universidad, sí. exacto, sí. Pero dijo, se está haciendo la Universidad Nacional aquí, pero también la vamos a hacer si ella estaba en Mexicali, anunció que iban a hacer otra también en Tijuana, porque reconocía la importancia de esa región en términos de educación. Y Eh, solamente para agregar un poquito ahí en este tema, muchachos, les diría yo, ¿no? La presidenta también hizo un plan, o sea, de otorgar becas a los estudiantes jóvenes, de manera así que no es. sean presas fáciles de los carteles de la droga. O sea, educación, que es súper importante, de manera que las próximas generaciones que migren acá, pues van a venir más educadas y espero a no hacer los trabajos menos queridos por la sociedad estadounidense. Pocho, Bueno, me parece interesantísimo todo lo que se está poniendo sobre la mesa. Estamos hablando de calidad de vida, ¿no? Y que digamos también de esperanza, porque creo que si no hay esperanza, si un pueblo no piensa que puede hacer más allá de lo que ha hecho toda su historia o por muchos años, realmente la gente no tiene la ambición, no tiene la visión tan amplia. Me encanta escuchar que los mexicanos están creando, ya con decir, sí podemos hacer esto, sí, ¿por qué no nosotros? Y hay mucha gente mexicana exitosísima también en todas partes del mundo. La parte que a mí me tiene conflictuado en ese tema de calidad de vida es este tema de la violencia, ¿no? Que digamos, por estadísticas, es un enfoque que generalmente se lo da sobre México, pero muy superficialmente. Pero viendo el tema de seguridad, el tema de corrupción, que son elementos claves para que un país se pare con fuerza. No sé qué actividades existen, desconozco. Veo que las estadísticas, por ejemplo, de violencia se mantienen altas por mucho tiempo y eso es clave, ¿no? Digamos, la marca país en México debería ser no la violencia, debería ser esta nueva México de la que estamos hablando, pero no veo, digamos, un enfoque fuerte ni por AMLO ni por Claudia y no entiendo por qué no. es un tema muy complejo. Sí, bueno, Y se habla de narcocorrupción, o sea, hay que recordar que aunque el partido oficial, Morena, tiene buenas intenciones y todos. Muchos de los partidos antiguos, tradicionales, el PRI, el PAN, algunos de esos miembros han terminado con Morena y se habla de que algunos de ellos pues colaboran con carteles, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la violencia es algo que como tenemos al principal consumidor de drogas al lado de nosotros y donde todas las armas vienen de ese país para los carteles, pues es algo bastante difícil. Ahora, México ha estado tratando de colaborar con Estados Unidos en el tema, pero aparentemente no ha funcionado todavía. Y una de las cosas, creo yo, que como presión, o sea, el gobierno mexicano, imagino que se siente presionado porque tal como está el presidente Trump atacando barcos supuestamente o embarcaciones con narcóticos por allá en el Caribe y en el Pacífico. Posiblemente esa presión, sobre todo cuando ya muchos políticos de Estados Unidos quieren que el presidente pues se vaya contra los carteles mexicanos en México. Y eso pues desestabilizaría de cierta manera creo yo, la presidenta en plan. Y pues es algo que debe haber una colaboración entre los dos países para poder terminar con esa violencia, porque al final de cuentas, si las armas vienen de acá, el consumo se hace acá mayoritariamente, obviamente también hay en México, pues eso solo se puede resolver
con la colaboración de ambos países. Sí, es cierto. Coincido con lo que tú dices, Antonio. Son muchos, muchos años de historia en México de esa corrupción donde el narco ha sido apañado por aquellos que han estado en el gobierno. Y, y los narcotraficantes lo tienen muy claro. Si hay algún gobernante a nivel regional, provincial, de los estados, de las ciudades, que se les enfrentan, lo eliminan, como ocurrió hace muy poco en México. No recuerdo muy bien la ciudad donde fue, que el alcalde de esa ciudad estaba siendo muy proactivo para eliminar el narcotráfico en su ciudad y lo eliminaron, ¿verdad? Entonces es muy, muy difícil. Ahora yo me pregunto, y esto que quizá quedará para otro momento, ¿verdad? Eh, ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, utópicamente, como el sueño americano, esto también utópicamente, ¿verdad? No puede ser, pero ¿qué ocurriría si los ejércitos de Latinoamérica se unieran contra el narcotráfico y empezaran a actuar dentro de los Estados Unidos para frenar el flujo de armas hacia el sur y para cortar de lleno la venta de estupefacientes en todo Estados Unidos? Porque no cabe duda que si tú frenas la compra de los narcóticos, se ralentiza todo. Los narcotraficantes van a vender donde está la demanda, y si no hay demanda, buscarán otros mercados, ¿verdad? Y entonces, así como tú mencionabas la intervención de Estados Unidos en el Caribe y en Latinoamérica, yo me pregunto alguna vez, ¿alguien se lo habrá pensado? ¿Por qué no interferir con la demanda en los Estados Unidos? Porque de eso no se habla nunca y no se hace mucho. Estados Unidos con sus leyes no hace prácticamente nada para interrumpir la demanda de estupefacientes, venga de donde vengan. Quizá esto tenga que quedar para otro programa y otra reflexión. Ya Pero nomás fue, Yo pondría ese programa bajo el título de, ok, no es realmente algo es algo que no podemos hacer, lo tiene que hacer otro con nosotros. Pero generalmente ese tipo de visión a nosotros los latinoamericanos no nos ha salido bien. Por ejemplo, seguimos echando la culpa a que bueno, vivimos en el tercer mundo, a que somos subdesarrollados, a que esto, aquel otro, y nunca nos vemos a nosotros mismos. Acá un ejemplo muy lindo, México viéndose a sí mismo y diciendo, sí, lo podemos hacer y lo vamos a hacer. México no dice, ok, traigan tecnología del exterior para que nosotros podamos tener nuestra propia tecnología. Empiezan a dar unos pasos sensacionales. Así que, así como México está haciendo en la educación, está haciendo en el acceso laboral, yo creo que, aunque lo ideal sería lo que tú dices utópicamente, tal vez, se pueden dar pasos fuertes, no solamente en México, pero alrededor de Latinoamérica, Colombia, Bolivia y hasta Chile, Ecuador están sufriendo, digamos, los embates del narcotráfico, pero a esperar que alguien nos solucione es imposible. mm, y es- estamos, sí, Antonio. sí, no, ya nomás estoy esperando que Trump perdone al Chapo, porque, digo, porque acaba de perdonar a un expresidente hondureño que Claro, fue colaborador, que metió, dicen, más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, pues, Exacto, sin embargo, el tipo ya claro. está libre. Y quiere exacto. ahora usar el tema de las drogas para ir a invadir a otro país latinoamericano. O sea, go No figure, tiene go figure. coherencia en absoluto, no tiene coherencia en Claro. absoluto. Y habla, Pero no podemos controlar a Estados Unidos
desde Latinoamérica. Es que hagamos lo que podamos hacer nosotros, aunque no sea todo lo que se debería hacer. Y estamos en los últimos 10 minutos del programa. Y acá me gustaría escuchar la reflexión de ustedes sobre esto, este modelo de crecimiento mexicano, que obviamente lo estamos poniendo, por lo menos nosotros, como ejemplo, ejemplo para seguir, para profundizar de algo bueno en Latinoamérica. Eh, ¿Cómo hacerlo sustentable en el tiempo? Porque fíjense, y yo voy a hacer la contrapartida de esto, eh, hoy en día México es el segundo país eh, menos desigual de todo el continente luego de Canadá, ¿verdad? Y tras haber sido el más desigual. Bueno, la balanza se dio vuelta porque hoy en día el país más desigual y con los salarios más bajos de todo el continente es el país que históricamente, por ya cerca de 100 años, ha sido el que tenía los mejores salarios, las mejores leyes eh, para los trabajadores, que tenía educación gratuita para todos, que tenía incentivos para la salud, el bienestar, donde los hospitales eran gratuitos y la asistencia era de primera, y me estoy refiriendo a la Argentina, que hoy en día pasó a ser el país con mayor pobreza, el país más desigual, donde los salarios son los más bajos de todo el continente, donde 30 fábricas, empresas cierran por día, datos oficiales, no de opositores, donde la pobreza aumenta a diario y donde el salario mínimo no alcanza ni siquiera para cubrir la canasta básica. Si esto ocurrió y ocurre, mejor dicho, hoy en día en un país como Argentina, ¿cómo se hace lo que está ocurriendo hoy en día en México sustentable, que no se dé vuelta tan pronunciadamente? Últimos 7 minutos. ¿Ocho? ¿Te avientas? Ok. Sí. Bueno, mira, cuando veo el caso de Argentina, yo veo un partido político, llame justicialista, llámese de peronista, etcétera, que ha gobernado por gran parte tu país, Argentina, y le ha imprimido un sello de comportamiento y bueno, lo van repitiendo, mejorando, cambiando, etcétera, pero a la raíz está una filosofía que posiblemente funcionó en los años 40, 50, un poco más allá, los 60 no creo más, pero Argentina ha estado en una crisis crónica económica. Acá, y esto es pintando con brocha gorda, en México, ese partido tan potente que era, ese partido que había decidido el rumbo del país, el PRI, dejó de tener el poder que tenía. Y otro partido empieza a existir y empieza a rayar la cancha de otra manera. Yo creo que esa es una diferencia fundamental. Y mientras, digamos, algunos mexicanos siguen añorando que vuelva el PRI, debe haber algunos, el PAN, etcétera, hay mucha gente que está viendo los beneficios de una nueva visión y le deseo a la Argentina una reconstrucción política que no vuelva a los principios de que fueron los descamisados, que esto, que el otro, porque ha cambiado el mundo y hay que ver lo que está pasando en México cuando nuevos dirigentes, una nueva filosofía ha entrado y ha roto con el pasado. Pues la verdad, lo siento mucho por Argentina, porque inclusive todo lo que dijiste, Rob, oí también mencionar que el presidente Milei quería subir la jornada de trabajo a 12 horas, lo cual me pareció súper ridículo. Pero bueno, en cuanto
a mantener lo que se está viviendo en México, pues, o sea, es un país democrático, la derecha o los grandes intereses, no solamente de México, de otros países están dándole la lucha mediática a la presidenta y al gobierno mexicano, como se vio no hace mucho que se organizó unas manifestaciones a nivel nacional que aparentemente decían que era la generación Z, pero lo que se estaba detrás era un sinnúmero de personas de grande peso en el sector económico del país. Es que, pues, va a ser una lucha, esperemos que sea, de conciencia entre la comunidad mexicana, porque una vez que ya probamos las mieles, se puede decir, de un sistema mejor que abarca y beneficia a más, pues creo que no lo vamos a dejar ir tan fácilmente. Es decir, que el gobierno tiene que ponerse las pilas para realmente mantener a la sociedad de su lado y no caer en provocaciones de estos grupos que quieren destabilizar un gobierno que aparentemente está beneficiando a todos los mexicanos y mexicanas, debo decir. Mm. Así es. Sí, tú mencionaste educación y ahora acabas de mencionar conciencia. La concientización o la expansión de la conciencia humana, eh, algo muy difícil de lograr así a nivel mundial, o parecería por lo menos. Tú, Pocho, mencionaste una vez que se conoce algo bueno y positivo, y tú también lo has dicho, Antonio, la gente no va a querer volver a cosas del pasado. Eh, Ojalá sea así. Ojalá sea así por el bien de todos, porque necesitamos esos faros en el mundo, pienso yo, necesitamos esos faros en el mundo eh, que nos muestren que es posible vivir con dignidad, dignidad para todos, y que esa dignidad no depende del poder que cada uno tenga, del dinero que cada uno tenga, sino que es la dignidad simplemente de ser humanos. Y es paradójico que en una época en donde hay tantos que hoy en día dicen que la inteligencia artificial nos va a devolver tiempo para que podamos disfrutar de la vida, como tú decías antes, Antonio. Eh, por otro lado, yo recuerdo el auge de las computadoras y cómo nos decían que la computadora iba a también darnos más tiempo porque se iba a automatizar los procesos diarios de actividades económicas, de actividades financieras, etcétera, y íbamos a tener más tiempo. No ocurrió con eso. Con la inteligencia artificial las opiniones están muy divididas y vamos a hablar otro día sobre esto porque estamos acercándonos muy rápidamente a un punto de no regreso con la inteligencia artificial. Pero en este caso yo realmente creo que es importante tener faros en el mundo, porque esa es la misión de un faro. La misión de un faro es mostrar el camino, iluminar el camino para que los barcos no se estrellen. Bueno, en este caso hablamos de países y de sociedades, para que las sociedades no se estrellen y para que el ser humano pueda vivir con dignidad. Necesitamos esos faros en el mundo. Y hoy en día, México, creo yo, mi opinión personal, México se ha convertido en uno de estos faros. Y así nos despedimos hasta la próxima. Les agradezco a los dos un abrazo muy, muy fuerte. Chao.